Bien, esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Para de intentar cambiarte a ti mismo. Para de intentar cambiarte a ti mismo. ¿Te suena raro? Pero estoy serio con esto. No es una broma, es realidad. Es hora que paremos de intentar cambiarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Bueno, en el mejor de los casos, cuando tratamos de cambiarnos, estaríamos usando un pensamiento carnal para cambiar nuestro comportamiento carnal por otro comportamiento carnal. Entonces, como te das cuenta, es una tontería que como cristianos nosotros tratemos de cambiarnos a nosotros mismos. Hay un pasaje de la Escritura en Miqueas 7, del 18 al 19, que lee de esta forma: ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Una pregunta: ¿qué Dios hay? En realidad es una pregunta retórica, ¿no? Porque ¿cuántos dioses hay? Uno solo, no existe más que un solo Dios. El ser humano se ha querido hacer Dios él mismo, y el ser humano, insatisfecho con sí mismo, se ha creado otros dioses, otros ídolos, que sirvan como intercesores o intermedios entre ellos y Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese solamente es Jesucristo. No tenemos otro. No existe otro Dios en el universo. Todos los demás dioses los hemos creado nosotros en nuestra propia mente. Y por eso la pregunta es retórica: ¿qué Dios hay que el hombre se haya inventado que sea como tú? Ninguno. No, primero, porque no existe ningún otro Dios más que un solo Dios. Y segundo, porque todos los dioses que nosotros nos inventamos no sirven para nada. Son un fracaso. Son un fiasco. Pero da una característica interesante: como tú que perdonas. Cuando tú lees la literatura griega y romana y todo lo demás, te das cuenta que esos dioses siempre están todos enfogonados y con mucha ira. Y cuando tú haces algo contrario a los dioses te tiran rayos y centellas y medio mundo. Pero no solo perdona la maldad, sino que olvida el pecado. No ha guardado para siempre el enojo. Dios no está enojado, gente. Yo no sé cómo hay pastores e iglesias que siguen predicando que Dios está enojado. Los que están enojados son los predicadores. Pero Dios no está enojado con la gente. Dios se está reconciliando con el pecador por medio de Cristo Jesús, y nos ha enviado a predicar el mensaje de la reconciliación, dice la palabra de Dios. Dios no es rencoroso. Dios no guarda para siempre su enojo. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios siente placer. Dios se complace en la misericordia. Es decir, Dios ve nuestra miseria y acorde con nuestra miseria se mueve hacia nosotros. Misericordia.
Verso 19 dice, si se compadeció anteriormente, se va a volver a compadecer de nosotros. Subraya esto. Pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Esto es un pasaje del Antiguo Testamento y esto fue escrito para el remanente de Israel durante el tiempo de su caída. Y era la esperanza de la misericordia de Dios. Era la esperanza de que Dios tendría misericordia de ellos. Pero aunque está en el Antiguo Testamento, esto es un principio que aplica a todos los tiempos y que nos aplica a nosotros también, la revelación de la misericordia de Dios. Cuando le echamos un vistazo a este pasaje, vemos aquí la vida cristiana reflejada y vemos aquí una puerta abierta para que podamos caminar en el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo abordamos normalmente cuando encontramos que hemos fallado? Cuando nos damos cuenta que tenemos iniquidades, que hemos pecado. Inmediatamente echamos mano a la carne y tratamos ¿de qué? De resolver el problema. Tratamos de someter el pecado y la iniquidad en nosotros a través de la carne. Algunas personas tienen un poquito de éxito, un éxito muy limitado, pero no importa cuánto tú y yo intentemos dominar nuestra carne, porque vamos a terminar ¿qué? Pecando. Vamos a terminar pecando. Es posible que tengas hábitos pecaminosos que no puedes romper. Y después de años de estar intentándolo, has perdido la esperanza y ya te diste por vencido. Hay algunos que pueden pensar que no tienen hábitos pecaminosos, sino que pecan de vez en cuando, ¿no? Así por descuido. Pero, ¿tienes una actitud crítica? ¿Tienes un espíritu quejumbroso? ¿Eres chismoso? Mira cómo todos se ríen. No se están riendo, están bien serios. Actúas egoístamente, solamente pensando en ti y lo que te conviene a ti. Porque todo esto está entretejido en la carne. Y es imposible liberarnos de todo eso en nuestro propio esfuerzo, en nuestros propios recursos, en el esfuerzo humano. Miremos el verso 19 otra vez. ¿Quién pisotea las iniquidades? ¿Tú? ¿Yo? Hay uno solo que pisotea todas nuestras iniquidades. Dios es el que pisotea nuestras iniquidades. Dios es el que subyuga toda iniquidad en ti y en mí. Y eso no tiene nada que ver con el juicio de Dios contra nuestros pecados. El contexto de este pasaje y el tema es la misericordia de Dios, su abundante perdón de nuestros pecados. Dios no está enojado, sino que muestra deleite
complacencia en ver nuestra miseria y compadecerse de nosotros. Y esto se ve terminado, completado, traído a la experiencia humana en Cristo Jesús. Completamente se cumple en Cristo Jesús. Y en Cristo todo pecado ha sido pagado y quitado de en medio. Sin embargo, todavía estamos luchando, ¿verdad?, con el pecado en nuestras vidas. Si bien nuestra actitud es, tengo que esforzarme más. Tengo que ser más disciplinado, ¿verdad? Pero Dios ha mostrado un camino distinto para trabajar con esas áreas difíciles de nuestra vida, de nuestra miseria carnal. En primer lugar, Dios dice, vuélvanse a mí. Ese es el primer paso. Cuando fallamos, no huyamos de Dios, volvámonos a Dios. Pero la tragedia es que cuando la gente peca, trata de esconder de Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Pero no, Dios dice, ven, vuélvete a mí, ¿ok? Y participa de mis misericordias. Porque Él va a pisotear nuestras iniquidades. Hermano, si tú estás en Cristo, hermana, si tú estás en Cristo, el pecado no tiene poder sobre tu vida a menos que tú se lo des. Dios ha prometido subyugar el pecado. No es tu esfuerzo, es la obra de Dios. Así que el verdadero cambio en tu vida y en mi vida no viene de algo externo, viene de lo interior, viene de adentro hacia afuera. Es el proceso de la transformación que Dios comenzó en ti en el momento que tú por fe decidiste poner tu confianza en Cristo para la salvación. En Romanos capítulo 8, el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú no puedes conformarte a la imagen de Cristo. Extra, primera plana en el periódico de hoy, no te puedes conformar tú mismo a la imagen del Señor. Tienes que parar eso. Porque esto es algo que solo Dios puede hacer. Esto es algo que le corresponde a Dios. Y solamente a Dios cambiarte, transformarte a ti. Tú lo único que tienes que hacer es mirar a Cristo. Confiar en Él. Dios ya ha hecho el camino, ¿ok? No te inventes el camino, ya está hecho. Todo lo que tienes que hacer cuando el camino está hecho es caminar en el camino. Eso es todo. Camina en el camino. Pero el cristiano promedio pasa años arrastrándose en el fango, lamentándose por su incapacidad para vencer. Su vida cristiana se ha convertido en un ciclo perpetuo de confesión de sus pecados, de oración por liberación, pero solo para ver surgir los mismos problemas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez. Y se preguntan, ¿y por qué Dios no contesta mi oración si le he pedido tanto que me quite esto,
que yo no quiero ser así, que yo no quiero actuar de esta manera, que yo quiero pensar diferente. Porque Dios, me llevo años pidiéndole a Dios que me cambie esto, aquello y lo otro. ¿Por qué Dios no contesta mi oración? Porque ya la contestó. ¿Cuántas veces la va a contestar? Ya Dios contestó la oración. Porque la respuesta se encuentra en Dios mismo. Pero nosotros estamos demasiado centrados en nosotros mismos para poder ver la respuesta que Dios nos ha dado. Mientras luchamos con nuestra carne y somos vencidos por nuestras iniquidades, ¿qué hace Dios? Nos observa y nos llama. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Ayer tuvimos una reunión los varones muy hermosa, y una de las cosas que se señalaron allí fue uno de los problemas más graves que tenemos, el orgullo. Y no queremos compartir nuestras tristezas, nuestras debilidades. O queremos presentar una fachada de perfección delante de la gente. Pero este es el secreto de andar en el Espíritu. Necesitamos cesar de nuestras labores. El secreto para caminar en el Espíritu Santo de Dios es cesar de nuestras labores y aprender a mirar a Cristo y creer en su obra perfecta, ya acabada, terminada. Cuando la gente le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué respondió Jesús? Juan 6, del 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Esa es toda la obra. Eso es toda la obra que tú y yo estamos llamados a hacer. Creer en Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, el Padre ha enviado. En Hebreos capítulo 4, los versos del 9 al 11 dice, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que entra en su reposo, reposa también ¿de qué? De sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en ese reposo para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Ese debe ser el tema espiritual de tu vida. Reposo, descanso. Las obras que debes hacer son estas: cree en Cristo. Punto. Se acabó. No hay más nada. ¿Suena demasiado simple para ser verdad? Sí, suena bien simple, pero es verdad. Es verdad que sale de la boca de nuestro Dios. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia en 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que así como la serpiente, refiriéndose a Satanás, con su astucia engañó a Eva,
de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado. ¿De qué? De la sencillez y la pureza que deben en Cristo. La vida cristiana es sencilla. Nuestra relación con Dios es simple, es sencilla. Estamos llamados a una fe simple, a una fe sencilla. Hermanos, si la fe es complicada, oiga bien esto, si la fe es complicada, entonces no es fe en Cristo. No es fe en el Evangelio. No es fe en las nuevas de salvación que vienen de parte de Dios. Y así como Abraham creyó a Dios y le fue dado por justicia o contado por justicia, tú y yo debemos creer en Dios de la misma manera para recibir su justicia. Porque no tenemos justicia propia en la carne. ¿Cómo recibimos el regalo de la salvación? ¿Cómo lo recibimos? Cuando ponemos nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Que Él murió por nuestros pecados. Nada cambia después de la salvación. ¿Cómo debemos vivir? Dice la Biblia que así como recibimos a Cristo, así debemos vivir en Él. ¿Cómo lo recibimos? Mediante una simple fe, poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, confiando en Él. Debemos vivir cada día, cada momento, confiando en Cristo Jesús, no en nuestras obras, no en nuestro comportamiento, no en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por las obras de Dios, no por las obras nuestras. Creemos en Cristo, nada más. No estás bien con Dios porque te portas bien. No estás bien con Dios por lo que haces. Estás bien con Dios por lo que Él hizo por ti. Por lo que Cristo hizo por ti. Por eso tú estás bien con Dios. Cuando pones tu fe en Cristo, la Biblia promete que Dios pone su Espíritu Santo dentro de ti y te da una nueva naturaleza, un nuevo ser. Y esa naturaleza es nacida de Dios y es incorruptible. Miren lo que dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En otras versiones dice no peca. Se acabó, no peca. Porque la simiente de Dios, la esperma de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sabemos, en 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Muchas veces hemos comentado esto, ¿verdad? Mucha gente piensa, ok, ya yo recibí a Cristo como Señor y Salvador y fui sincero a la hora de recibirlo. Y yo sé que Él entró en mi corazón porque el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero entonces hay otros que dicen, bueno, pero si te portas mal o haces esto, aquello, lo otro, entonces ya, caput. Olvídate de la salvación, la perdiste. Ahora tienes que volver a empezar desde punto cero para ver cómo de nuevo Dios te salva. Eso es mentira.
Eso es una doctrina de demonios. Yo no tuve ningún control cuando mi mamá y mi papá se acostaron y la esperma de mi papá con el óvulo de mi mamá se juntaron. Yo no tuve control mientras esas células comenzaron a desarrollarse y formarme. Yo no tuve control cuando Dios puso un espíritu y un alma en ese cuerpo que se estaba desarrollando y formando en el útero de mi madre. Yo no tuve control porque todo bebé quiere estar cómodo ahí en el vientre de la mamá, cuando el vientre de mi mamá me expulsó fuera y tuve que nacer y venir a este mundo cruel, para que entonces el doctor me diera una nalgada para que yo llorara. Esa fue la primera experiencia. En aquella época era así, yo no sé hoy. Malcriado, toma, ahí tienes una nalgada. Yo no tuve control sobre eso. Yo no tengo... Pues, ¿ustedes creen que yo puedo deshacer eso? ¿Ustedes creen que yo puedo deshacer mi nacimiento físico? ¿Lo puedo deshacer? Tú tampoco puedes deshacer tu nacimiento físico. Entonces se nos ocurre que el nacimiento espiritual que Espíritu Santo de Dios nos pare, se nos ocurre que después que el Espíritu de Dios nos pare y nos pone una nueva persona adentro espiritual, nosotros las podemos deshacer, comportarnos mal. Cómete esa banana en lo que pelo la otra. ¿Ven la ridiculez de una doctrina de demonio? Que cuando tú sencillamente la comienzas a examinar, te das cuenta que es completamente ilógica. Porque los demonios solamente pueden trabajar poniendo cosas irracionales en la mente de la gente. Esa nueva naturaleza que tú y yo recibimos de Dios nos convierte en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, estamos bien con Dios. Repito eso. Como hijo, como hija de Dios, estamos bien con Dios. No por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que somos. Aquellos que tienen hijos saben que no todos los hijos se portan igual. Unos se portan mejor que otros, ¿no? Pero yo recuerdo a Gaby salir y todos los otros niñitos se portaron mejor que Gaby. Gaby se portó peor que ellos. Pero ¿qué pasó esa noche? La única que se sentó a la mesa con nosotros a comer fue Gaby. Y la única que siguió viviendo con nosotros en la casa fue Gaby. ¿Por qué? Porque es mi hija. Porque es nuestra hija. El mundo se puede portar mejor que nosotros. Pero ¿quién tú crees que se va a sentar en la mesa con el Señor? Tú y yo, porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. A medida que crees en Dios, Él ha prometido pisotear tus iniquidades. Es el trabajo de Dios transformar tu vida, no tu trabajo transformar tu propia vida. No es lo que tú haces, es lo que Dios hace por ti. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu trabajo? Míralo a Él. Mira a Cristo. Cree en Cristo. Confía en Él. Entonces vas a encontrar a tu alrededor numerosas creencias denominacionales y religiosas que presentan innumerables opciones, reglas, regulaciones, fórmulas. Y entonces la gente se puede, ¿y cuál es la religión correcta? ¿Cuál es la religión, la mejor religión? ¿Cuál es la religión
la religión verdadera, ¿no? ¿Cuál es el camino recto? Hay una simple prueba que tú puedes hacer para saber si esa religión es correcta o no es correcta, ¿verdad? Si el éxito espiritual tuyo como ser humano es necesario asegurarlo cuando tú ayudes a Dios a completar la obra, eso no es de Dios. Si tu relación con Dios depende de tu obra, eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. Eso no es bíblico completamente. Si tu éxito espiritual como ser humano depende de tú ayudar a Dios, entonces eso no viene de Dios. Hebreos 4:3 dice: pero los que creímos hemos entrado en el reposo conforme a lo que Él dijo. Por eso en mi furor no entrarán en mi reposo. La Biblia también dice que estamos completos en Cristo. Colosenses 2:10 dice: y ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los que hemos nacido de Dios, los hijos de Dios, están completos en Él, en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. La Biblia también dice que Dios, a través de su poder divino, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro 1:3 dice: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. La Biblia dice que ha sido santificado, justificado en Cristo. Hermanos, tiempo pasado, 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya han sido santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué te parece de lo que se compone la iglesia? La iglesia se compone de borrachos, de inmorales sexuales, de adúlteros, de idólatras, de homosexuales, de ladrones, de avaros, de borrachos, de calumniadores, de estafadores. ¿De eso se compone la iglesia? Es interesante que nuestro gobierno, de toda esa lista de inmoralidades y de pecados que está ahí, se ha dado la tarea de invertir millones y billones de dólares en los afeminados y los homosexuales. Bueno, ¿y por qué no lo invierten en los borrachos, en los idólatras? No, pero ellos promueven, de todos los pecados que están ahí, promueven ese en el particular. ¿Qué conveniencia tendrán ahí? Hermano, tú has sido crucificado con Cristo y el cuerpo de pecado, el viejo hombre, ha sido eliminado. Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que elige cualquier atributo espiritual y observa cómo la Biblia describe en el contexto de la vida espiritual que todo esto que se enumera siempre se enumera como en tiempo pasado. Tiempo pasado. Mientras hemos estado orando: Dios, hazme justo, Dios, hazme santo, Dios, santifícame,
Dios ya ha declarado, en Cristo ya te he justificado. En Cristo ya yo te quité tu pecado. En Cristo ya yo te he santificado y elimino el cuerpo del pecado que te aqueja. Camina conmigo y sé transformado. Hermanos, la oración ya ha sido respondida. Pero como todas las promesas de Dios, se recibe por fe. Así que como Abraham creyó y luego recibió, también nosotros necesitamos creer para poder recibir. ¿Te vencen los pecados y las debilidades de tu carne? Según la Escritura, 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Lo crees? ¿Crees la promesa de que eres perdonado de una vez y por todas? Romanos 6, de 9 al 11. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él, porque en cuanto a su muerte murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No estoy muerto al pecado por mis obras, no estoy muerto al pecado por mis esfuerzos propios, estoy muerto al pecado porque Dios lo hizo por mí, por medio de Cristo. Conclusión: es hora de dejar de intentar cambiarte a ti mismo. ¿Por qué? Ya solo Dios te puede cambiar. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo de Dios, esa es la responsabilidad de Dios. Él lo hizo, lo está haciendo y lo hará. ¿Cuál es tu parte? Mira a Cristo, cree en Él, confía en Él. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú lo hiciste todo. Solo quieres que descanse. Descansemos en la obra completa, terminada, perfecta de Cristo Jesús a nuestro favor. Señor, cuando dejemos de intentar cambiarnos a nosotros mismos, entonces vamos a experimentar el cambio real que tú operas en cada uno de nosotros. Permítenos tener esa experiencia práctica cada día. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Sé que me pasé con el tiempo, pero era importante que escucháramos todo eso. Pero ahora es más importante que confiemos en el Señor. Amén.